si quieren vuelvo a intentar, si no seguimos hablando como radio, como quieran ustedes. Como en la radio. Ahí te vemos, ahí te estoy viendo. Hola, ay, volvió, hola, se fue. Estaba ahí. Estábamos empezando la entrevista con Ro Ferrer en nuestro bloque de géneros. Para pensar en nada, Ro Ferrer, ilustradora feminista, y ahora se nos fue del streaming. A ver, vamos a intentar nuestra conectividad. Y decía que poder pensar con ella algunas cuestiones sobre el movimiento feminista, sobre las luchas, sobre la posibilidad también de visibilizarlas a través de, bueno, ella es este arte visual, pero también hay muchas maneras de visibilizarlo y la idea era poder A ver ahí. conversar. Ahí estamos. Bueno, aunque no te veamos, te escuchamos, Ro. Bueno, perdón, la verdad que intenté de nuevo, pero no funciona, no sé. Perdón. No, cuando saliste te dimos un segundito, así que no sé. Bueno, yo sigo intentando, hablemos mientras tanto. Dale. Bueno, Ro, bienvenida acá a la columna de géneros de Pensar en Nada. Hace bastante que no hablamos. Tenía ganas, estaba diciendo, ¿no? Hace poquito falleció Kino. Vos sos una historietista, una dibujante, una ilustradora que con su pluma, digo, también está todo el tiempo denunciando y haciendo visible, ahí está, hola, Ay, Ro. hola, Eh, hola. y haciendo visibles un montón de situaciones que son, digamos, que nos sirven a todas las personas, no solo a las militantes, porque, digo, es una manera muy sencilla de comunicar y que llega, ¿no? Que llega a grandes, a chiques. Bueno, nada, ¿cómo te sentí? Uy, ahí se fue de nuevo. Bueno, mi pregunta era cómo se sentía ella con este rol de comunicadora y de militante a través desde su pluma. ¿Estás ahí? Ahí Sí, estamos. llegué a escuchar todo. Ah, qué bien. Sí. Sobre Kino, bueno, qué decirte, la verdad es que para mí es como si se hubiese muerto un abuelo, ¿no? Porque Ujú. aprendí a dibujar leyendo, realmente leyendo Mafalda, a darme cuenta cómo utilizaba él las líneas, las sombras, eh, los puntitos, porque bueno, pensando en que publicaba en blanco y negro, todos esos detalles tenían mucha importancia en el modo de decir. Y entendí que además era un lenguaje que me atraía, que me resultaba cómodo, y quizás ya en esos momentos en la niñez solía hacer historietas, obviamente mucho más precarias que las que pueda llegar a hacer ahora, o con otro Ujú. sentido, pero jugando. Y creo que igual después el sentido de mis dibujos de manera individual me lo fue dando justamente lo colectivo. O sea, si bien empecé a ilustrar por una cuestión personal que tenía que ver con ponerle nombre a un montón de ruidos que había venido sintiendo durante mucho tiempo, después en lo colectivo, en la entrada al feminismo, entendí que esos ruidos eran distintos tipos de violencia, que los había naturalizado porque los había aprendido culturalmente y ahí dejó de ser algo individual. Creo que también algo maravilloso que logró Kino fue poner la voz de una niña, no Ujú. solamente con respecto a su género, sino con respecto a la edad. O sea, hubo ahí una doble ruptura que yo creo que lo femenino sí él lo entendía de esa manera, pero no sé si se daba cuenta que además estaba rompiendo con el adultocentrismo, algo que Totalmente. nos cuesta tanto, ¿no? Como que a medida que te vas alejando de esa niño que fuiste, eh, empezamos a adoptar esos otros aprendizajes que tienen que ver con que la palabra adulta es la única que vale y no entendemos que las niñeces tienen derechos y que esos derechos son primordiales, están incluso antes que los nuestros, eh, hablando desde el lugar de mamá, ¿no? Por ejemplo. Claro. Y bueno, ese compromiso hace que entienda que el aprendizaje es continuo, que hay que escuchar y hay que prestar mucha atención a las voces y a las luchas de quienes nos rodean y que como
comunicadora, entre comillas, lo fundamental es no apropiarse de esos discursos, de esas luchas, de esas realidades, digo, no hablar por otras, sino hablar al lado de esas otras realidades, de esas otras identidades, de todo lo que sea que una no esté viviendo, ¿no? Con el tiempo aprendí la mirada interseccional. Y yo pensaba, digo, para las que te seguimos desde hace bastante, digamos, ¿cómo fue cambiando tu dibujo también, ¿no? Tu trazo, cómo tiene que ver, o sea, cambia por lo interno tuyo y también cambia por lo externo, ¿no? Por esto que decís, por lo colectivo. Sí, 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 totalmente. Es que además creo que yo fui encontrando mi voz, que eso se lo deseo a todas las personas, ¿no? Y del modo que puedan hacerlo, porque bueno, no necesariamente tiene que ser a través del dibujo o de la escritura, pero sí siento que fui creciendo y que eso también se traduce en ese lenguaje gráfico porque es inevitable. El dibujo te expone muchísimo porque es parte tuya, es como escribir, la escritura a mano. Tiene esto, ¿no? O sea, nunca sale de la misma manera porque tiene que ver con el estado de ánimo, con el momento en el que te encontrás. Y yo noto que obviamente mi dibujo, incluso cuando pasé de dibujar papel y lápiz a poder utilizar una tablet específica para eso también me permitió tener otro trazo, no es lo mismo, la velocidad que puedo poner en esos dibujos no es la misma. Y bueno, la verdad es que yo agradezco muchísimo el acompañamiento de todas las compañeras, les compañeres, porque tengo claro que la construcción es colectiva, incluso que mis dibujos lleguen a lugares en los que yo no tengo ni idea que llegan, tiene que ver con el acompañamiento, el amor, el cariño del resto, ¿no? O sea, dejó de ser individual y transformarse en algo colectivo para ambos lados. Y es maravilloso, me siento una gran privilegiada. ¿Has registrado los debates por el aborto, los encuentros nacionales, bueno, hoy plurinacionales, ¿no? Las asambleas, digamos, tu manera de retratar ha sido, digamos, ha atravesado un montón de eventos públicos y masivos, y también le das voz a todas las, no solamente a todo el calendario feminista, por llamarle de alguna manera, a todos los días de lucha, también a problemáticas como bueno, la trata o el falso SAP, digo, que no hay ningún tema que se te escape y donde no tomes una postura, y eso me imagino que también te lleva a una exposición abierta a, bueno, a muchos seguidores y seguidoras y a muchas críticas también, ¿no? Sí, no me preocupan las críticas, digo, dos cosas. Por un lado, no me creo ni los halagos cuando te dicen, ay, sos una genia, ni tampoco las críticas. Me parece que son momentos, no me hago cargo individualmente de la lucha. Entonces, eso también me permite no tener miedo en el momento de comunicar y de jugármela por lo que creo que hay que jugársela. Eh, Me cuesta mucho desenchufarme, estoy como todo el tiempo pendiente de qué es lo que hay que decir o hacia qué lugar hay que llevar el ojo para visibilizar situaciones. Eh, y sí me trajo problemas, me sigue trayendo problemas, pero bueno, la verdad es que lo otro vale muchísimo más. Y cuando a veces te llegan esos mensajes de otras compañeras diciéndote que gracias a un dibujo se dio cuenta que estaba viviendo una situación de violencia. No sé, por ejemplo, esta semana intentaron cerrar una escuela de Chubut, que es una escuela taller, que además les da 3 comidas por día a los chicos, que está abierta de enero a enero. Hicimos un par de dibujos con una compañera que fue la que buscó bien toda la información, lo hicimos de manera colectiva, y bueno, y ahora tienen una reunión con el gobernador que les prometió que no la iba a cerrar, vamos a ver qué pasa. Esas cosas son las que para mí tienen un valor inconmensurable, ¿no? Cuando a través del dibujo o de una palabra podés modificar en algún punto o ayudar a modificar, ser parte de eso, de ese cambio, alguna situación de injusticia. Nosotras, bueno, tenemos una lucha en común, que es la lucha abolicionista, ¿no? Sí, Feminista. total. Y claramente que esa es una lucha súper dolorosa y que nos trae, vos lo vivís también en carne propia,
muchísimas agresiones, porque bueno, es ir contra un negocio gigante y contra intereses políticos y económicos muy fuertes. Y creo que lo que siempre nos mantiene, más allá del miedo o de la incomodidad o de las violencias que vamos recibiendo, lo que nos mantiene en el mismo camino es saber que, bueno, somos parte de un engranaje muchísimo más grande, de una historia de miles, millones de ancestras que han puesto el cuerpo antes que nosotras y han dejado sus vidas antes que nosotras para que hoy en día gocemos de ciertos derechos, ¿no? Nos falta muchísimo y nuestros derechos siempre están como al filo, porque ya lo había dicho Simón en su momento, ¿no? Basta una crisis social o económica para que seamos nosotras siempre las que volvamos hacia adentro del hogar, al cuidado de la familia, al sostener el sistema productivo. O sea, el patriarcado se construyó sobre nuestros cuerpos literalmente, no solamente de manera simbólica. Tal cual. Y bueno, es un día muy significativo también, además del último día de Libre de América, un fin de semana de encuentro plurinacional y pluridisidente. Es el Día de la Niña, ¿no? Decretado por las Naciones Unidas. Digo que todas estas luchas, ¿cómo es que hacen interacción en el mismo día o que podemos rememorar? ¿Qué te generan además de lo que vemos, ¿no? De lo que vemos, de lo que admiramos o de lo que nos podemos apropiar, porque también hay algo, no para tirarte flores, pero digo, hay algo muy generoso en tu trazo y en tu dibujo, porque vos siempre decís, esto es para todas, ¿no? En el medio tuviste un tema con los derechos porque te robaron, hicieron un delito con tu cuenta. Nada, alguna reflexión sobre este día también, y digo, y sobre estas cuestiones de las redes que afectan no solo los delitos contra las mujeres, sino, bueno, concreto contra tu actividad artística, ¿no? Sí, yo creo que al tomar las redes, que es el espacio que nos dejan, ¿no? Entre comillas, porque no tienen por ahora modo de controlarlo, más que cerrándonos las cuentas. Y bueno, si se creen que cerrándonos las cuentas nos van a frenar, están muy equivocados. Volveremos a abrir muchas más. Bueno, sí, hoy es el Día de la Niña. Recién salí un ratito de la asamblea feminista de la Via Yala, plurinacional y disidente, muy movilizante. Estaban compañeras de distintos territorios, de distintos países, como se hace todos los años. Y bueno, y que sea el Día de la Niña, digo, que todavía tengamos que diferenciarlo, que no es el mismo festejo que cuando se hace el Día del Niño, ¿no? O sea, el significado es completamente distinto. Esto tiene que ver con la reivindicación de los derechos, del derecho a no ser madre luego de un abuso sexual en la infancia, porque en definitiva lo que se está tratando de normalizar hace mucho tiempo es esto, es las niñas guerreras que crían y gestan y paren, poniendo en riesgo su vida claramente, porque no hay nada más peligroso para un cuerpo aún no desarrollado en este sentido que el parir, y parir de manera forzada. El hecho de no tener aún el derecho a ser y a jugar y a vivir libremente y a caminar libremente por la calle. Bueno, cuando dije antes que el patriarcado se construye sobre nuestro cuerpo, se construye desde el momento en el que nos asignan un género que, bueno, es biológico, porque la verdad es que nos construimos con muchísimas otras circunstancias de nuestra vida, formamos nuestra identidad con distintos retazos de lo que vamos mamando de la vida, y creo que la lucha va a tener que continuar y que se va a poner dura porque la resistencia siempre del otro lado es enorme, porque cada vez que avanzamos la violencia crece. O sea, basta ver los números de femicidios, travesticidios, transfemicidios diarios, y yo no puedo creer que no haya políticas más duras, ¿no? Más reales, que siempre llegamos tarde, siempre estamos nosotras acompañando. O sea, ¿cuántas charlas hemos tenido, Ele? De, che, ¿conoces a alguien? ¿Con quién hablamos? ¿Cómo hacemos para ayudar a esta compañera con la medicación? Está encerrada con una persona que la está violentando.
y son las redes feministas las que nos salvan, son las amigas las que nos salvan. Este es un día especial, un día triste para mí, porque el hecho de que no podamos acuerparnos, para mí es muy movilizante, ¿no? Esto de estar cada uno en su casa, igual estar encontrando el espacio para reunirnos, pero es muy doloroso porque la verdad es que cada vez somos menos. O sea, somos más las que nos vamos sumando a la lucha, pero somos menos las que estamos, porque nos quitan la vida y ya hay como un acostumbramiento, un disciplinamiento en nuestros cuerpos que pasa desapercibido para gran parte de la sociedad. Y eso es parte de esta misma cultura, este silenciamiento, el decir, bueno, no es para tanto, bueno, el que habrá hecho, sigue sucediendo, ¿no? Por más visibilidad que tenga, sí, ¿no? Como que hay todavía, o sea, pareciera que avanzamos en algún punto, pero sigue esto que vos decís, ¿no? El patriarcado sigue como, también se perfecciona, digo yo, ¿no? Va encontrando eh, por dónde meterse y cómo coaccionarnos desde distintas maneras. Bueno, Ro, la verdad que nada, tenía muchas ganas de conversar con vos de todos estos temas, pensar también, así como para cerrar, ¿qué nos falta, no? O sea, sabemos todo lo que nos falta, pero por ahí desde tu mirada, como un deseo, ¿no? Nosotras este año, desde el año pasado, octava vez que se presenta el proyecto del aborto, estuvimos militando el aborto 2020, lo escuchamos como promesa también, somos parte de la campaña. Además de esto, que es la pendiente, ¿qué cosas sentís que son las urgentes o las por las que tenemos que seguir agitando? Bueno, el aborto además implica un montón de otras cuestiones, ¿no? O sea, me parece que la gente solamente se queda con el tema de la maternidad deseada o no deseada y si abortarían o no en su vida privada, pero también implica una autonomía sexual, reproductiva, no reproductiva, recuperar el deseo, recuperar nuestros cuerpos, porque bueno, cuando nos dicen que no son nuestros es porque creen que son de ellos, que les pertenecen. Esa frase a mí me enoja, me enerva. Creo que falta mucho, creo que falta poner el ojo en las niñeces, me parece que hay un tema con el falso síndrome de alienación parental que se sigue utilizando para criminalizar a las madres protectoras, para desestimar las denuncias de niñas y adolescentes. Creo que las políticas realmente en contra de la violencia de género deben ser para prevenir, o sea, la educación sexual integral que sigue sin darse en las escuelas, que esto, ¿no? De la negación constante, automática de los derechos, de nuestros derechos, que siempre se dejan para después, siempre hay, pareciera algo mucho más urgente, y la verdad que ya a esta altura es inaceptable. Eh, Tenemos claro qué es lo que hay que hacer, el tema es, bueno, ahora cómo lo hacemos y con qué herramientas del Estado realmente vamos a contar o no. Y, y por más que tengamos muchas compañeras que están dentro del Estado, incluso yo, bueno, lo sabemos, nos cuesta muchísimo poder desarmar todas estas redes patriarcales, capitalistas, religiosas, que siguen tutelándonos, ¿no? Continuamente. Totalmente. Bueno, Ro, es mucho por hacer y lo bueno de todo esto es que nos podemos encontrar, aunque sea por ahora de manera virtual, pero nos seguimos cruzando Sí. en el camino de la lucha. Te agradecemos desde acá de Pensar en Nada mucho esta entrevista. Te seguimos con los dibujos, seguimos difundiendo y viéndonos reflejadas y compartiendo tu trazo. Muchas gracias y dice Diego que acá ahí me chifla que nos tenés que hacer como es un retrato para pensar en nada acá, unos dibujitos. Está perfecto, dale. Te agradezco mucho. Bueno, un beso te mando un beso abrazo. para ustedes. Gracias a ustedes por el espacio. Te quiero mucho, Ele.
Yo también, la verdad que nada, un placer contar con vos, saber que estás siempre para esto de, ¿no? De la, que vos no te crees la fama, pero bueno, siempre es importante contar con alguien que tiene esta visibilidad y que para mí la aprovecha de un modo amoroso, esto que decís, ¿no? De poder difundir las luchas y difundir las voces de que por ahí los que más cuesta. Así que también un gracias, ¿sí? Por esa tarea tuya que no termina. Un abrazo inmenso, No, Ro. un abrazote. Chao. Buen fin de. Hasta la próxima. Bueno, era Ro Ferrer, ilustradora feminista. Nos vamos con el próximo tema de Trueno y Voz Sangría y seguimos en Pensar en Nada.